Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Yudzain, 1957, que el Rebbe pronunció en Parshas Kisisa. Parshas Kisisa es la parsha donde aparecen varios relatos, entre los cuales está el relato del becerro de oro. Pero este discurso se centra en otra parte del relato. La palabra Kisisa significa cuando cuentes. Dios le dice a Moshe Rabbeinu, cuando cuentes al pueblo de Israel, el versículo dice Lifikudeihem, de acuerdo a sus cuentas. ¿Cómo vas a hacer para contar? No tenés que contar 1, 2, 3, 4, un censo, por así decir, sino que tiene que ser ze itnu. Esto es lo que tienen que dar. Cada uno con la oiver, la pekudim, cada uno que pasa por la cuenta, machzis a shekel, tiene que dar medio shekel. Y la Toira explica precisamente cuánto es medio shekel, diciendo, esrim geiro ha shekel. 20 geiro es un shekel. Automáticamente medio shekel son 10 geiro. En este Maimer, en este discurso, el Rebbe va a desmenuzar, por así decir, este versículo, qué significa contar al pueblo de Israel, que en la práctica, por la forma en que la Torah lo expresa, kisisa, literalmente, nesius, elevar. Dios le dice a Moshe que él tiene que elevar al pueblo de Israel. Entonces el Rebbe va a explicar esta cuestión, va a explicar qué significa medio shekel, qué significa el otro medio shekel, porque en la práctica un shekel pleno, una persona plena, está compuesta de dos mitades, medio shekel más medio shekel. Entonces el Rebbe va a explicar qué es cada medio shekel, uno lo pone uno mismo, el otro medio shekel lo pone Dios. Vamos a explicar esta cuestión y vamos a ver cómo se aplica todo esto en el servicio a Dios en forma constante para cada uno de nosotros. No es un maimer largo, no es un maimer no es un discurso muy largo y tampoco es un discurso complejo, pero es un discurso muy claro que explica los diferentes niveles y que simboliza cada una de estas cosas. Ahora bien, este discurso fue dicho en su momento, en el año 1957, en Shushan Purim Katan. ¿Qué significa esto brevemente? Purim es una fiesta en la cual se festeja la salvación del pueblo de Israel. Esta fiesta ocurrió en el mes de Adar, pero cuando hay un año bisiesto que tiene un mes más, entonces hay 2 meses de Adar, porque Adar es el último mes del año. Entonces, el primer mes de Adar se llama Adar Rishon, el primer Adar. El segundo mes de Adar, que es el último literalmente mes del año, pegado a Nisan, que es el primer mes del próximo año, ese es el Adar, el segundo, en donde se festeja realmente Purim. Pero el 14 y 15 de Adar Rishon, del primer Adar, son días especiales también. Purim Katan, el pequeño Purim, por así decir, son días alegres, a pesar de que no se festeja la fiesta de Purim en esos mismos días. Shushan Purim Katan significa el 15 de Adar Rishon, del primer Adar, del año 1957, Tafshin Yudzain. Vamos a ver. El Maimer, el discurso empieza aquí. Sisas Rosh Bnei Israel Fikudein. Cuando cuentes, le dice Dios a Moshe en la Parshas Kisisa, cuando cuentes la cabeza del pueblo de Israel, Lifikudein, de acuerdo a sus cuentas, Zeitnu, esto es lo que tienen que dar, Machetes a Shekel, etc., medio Shekel, etc. Explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, en su discurso del año Tov Reish Ain Tes. Este discurso del Rebbe está basado sobre el discurso del Rebbe Rashab, que también está basado, este discurso, sobre un discurso del Rebbe anterior, el sexto Rebbe de Chabad, que a su vez está basado sobre el quinto Rebbe de Chabad. Entonces acá tenemos un discurso del séptimo Rebbe de Chabad, basado en 2 discursos. Uno del sexto Rebbe, que a su vez está basado en un discurso del quinto Rebbe. Entonces explica el quinto Rebbe, el Rebbe Rashab, que para entender esta idea de contar al pueblo de Israel, quisisas contar, hay que entender primero lo que es sabido, que Moshe Rabbeinu, que Dios está hablando con Moshe diciéndole anda a contar a los Yehudim, se llama Raya Mehemna, un pastor fiel pastor, es decir, que él pasta y sustenta, nutre y sustenta, ese es el trabajo del pastor, llevar a las ovejas a donde está el mejor pasto, etc. Nutre y sustenta las almas del pueblo de Israel para fortalecer su emuna, su fe en Dios. Por eso Rayo es el pastor, Roye, Mehemna, no es solamente fiel, sino que Rayo emuna. Moshe Rabbeinu es el que nutre y sustenta la fe en el interior de cada Yehudí. Y explica ampliamente el discurso del quinto Rebbe de Chabad, del Rebbe Rashab, este asunto de la fe, que no solamente tiene que ser en cómo Dios llena los mundos, es decir, la divinidad que podemos encontrar inyectada en el mundo, la sabiduría de Dios en la creación, en la naturaleza, etc. No solamente ahí tiene que haber fe, sino que también en cómo Dios trasciende los mundos. Como Dios llena los mundos se llaman Hasides Memale Kol Almin, como Dios trasciende los mundos Soivev Kol Almin, es decir, como Dios es infinito.
Y también, por encima de esta idea de Soivev Kolalmin, como Dios es infinito y trasciende los mundos, por cuanto trascender el mundo, eso ya es una relación con el mundo. Uno puede estar dentro del mundo, uno puede estar por encima del mundo. Pero estar por encima del mundo también significa que está el mundo y uno está por encima de eso. Quiere decir que hay cierto tipo de limitación. Entonces la fe no solamente es como Dios llena el mundo, en cómo Dios llena el mundo, sino que también en cómo Dios trasciende el mundo y más aún en la esencia misma de Dios, que trasciende cómo Él se expresa rodeando y trascendiendo el mundo y cómo Él se expresa llenando el mundo. El Rebbe Rashab explica ampliamente en su discurso original este asunto de la fe en Dios. Y sobre esto está escrito Re'ei Emunah. El versículo dice en Salmos, en Tehilim, en el 37, tenés que sustentar la fe. Es decir, que tenemos que, de vuelta, nutrir y sustentar la fe. ¿Y qué quiere decir nutrir y sustentar la fe? Proyectarla en lo más profundo de la persona. Es decir, que afecte y bañe, por así decir, imbuya cada uno de los detalles de la vida de la persona. Y también explica mi suegro, el Rebbe anterior, en su discurso de Kibel Yehudim, que dijo en Purim, así se llamaba el discurso, recibieron, aceptaron los judíos, un versículo en Megilas Esther, en el libro de Esther, que dijo el Rebbe anterior en Purim Katan, Tov Resh Pei Zayin, 1927, el Rebbe anterior basó su discurso en el discurso de su padre, el quinto Rebbe de Chabad. Explica el mismo asunto, solamente que en el discurso del Rebbe anterior, no se explica el versículo de Parshas Kisisa, cuando cuentes, etc. No se explica ahí, se toca otro tema, el sacrificio de los Yehudim, etc. Bien, entonces el Rebbe introdujo el discurso diciendo, bueno, vamos a basarnos en un discurso del Rebbe anterior, que a su vez está basado en un discurso del quinto Rebbe de Chabad, en donde estamos hablando de sustentar, nutrir la fe. Esto significa Moshe Rabbeinu Raya Me'emna, el pastor fiel o el pastor que nutre y sustenta la fe. Y explica en el discurso del quinto Rebbe que esta proyección a través de Moshe Rabbeinu, es decir, que la fe en cada uno de nosotros esté bien profundo, bepnimius, en lo más interior de cada uno. Este es el concepto del Machzis HaShekel, Beshekel HaKodesh, como dice la Toira, medio shekel. En el shekel santo es una cantidad, una moneda, digamos, se llamaba así, shekel HaKodesh, medio shekel. Esta proyección de la fe en el interior, eso es lo que representa el medio shekel. ¿Qué significa esto? Con esto vamos a entender por qué está escrito en la parsha de esta semana, Kisisa, literalmente cuando cuentes, pero sisa, tisa viene de nesius, elevar. Dios le estaba diciendo a Moshe Rabbeinu, contá los Yehudim, pero al decirle esto, a su vez estaba aludiendo a tener que elevar a los Yehudim. Que cuando la fe se proyecta en lo más profundo, que esto está explicado en el discurso del quinto Rebbe de Chabad, y no acá, cómo se proyecta, etcétera, etcétera. Como dice el versículo, tenés que Sisas Rosh Ben Israel, elevar la cabeza del pueblo de Israel. Entonces, cuando esto ocurre, es decir, se proyecta la fe en lo más profundo de cada uno, entonces en general el comportamiento en pensamiento, palabra y acción son como corresponde. Uno piensa en Toira, habla de Toira, cumple las mitzvahs, etc. Porque tiene, por así decir, la cabeza elevada, es decir, se proyectó la fe en el interior de cada uno de nosotros. Y a través de esto se anulan todos los asuntos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso el versículo dice Lifikudeim. Es interesante, parece una repetición. Cuando uno ve el lenguaje en hebreo, es Kisisas Rosh Ben Israel. Cuando cuentes la cabeza de los hijos de Israel, Lifikudeim, según sus cuentas. Bueno, cuando cuentes, ¿cómo voy a contar? Según lo que es cada uno, 1, 2, 3. Porque cada uno es medio shekel, pero evidentemente cada individuo vale 1, por así decir. Entonces la palabra Lifikudeim parece como que está de más. Pekida, Pekudim, significa una cuenta. Cuando cuentes según sus cuentas, ¿qué está diciendo la Toira? Entonces explica el quinto Rebbe en su discurso que la palabra Fekudeim aquí tiene otro significado muchísimo más profundo, que es una falta, un hisaron. ¿Qué tiene que ver Pekuda con una falta? Pekida con una falta. Como por ejemplo, como dijo en David Amelech, en la historia de David con Yoinasan, esto es una historia larga, que es un haftar, se llama haftar de Mahar Hoidesh, cuando se lee en la sinagoga la Toira el sábado y al otro día va a ser Rosh Hoidesh, comienzo del mes, entonces se lee una haftará que se llama Mahar Hoidesh y habla de la relación entre David Amelech y Yoinasan, el hijo de Shaul Amelech. Y ahí aparece el versículo que Benifkarta ki paket Moshavejo. Le dice Shaul a David, y vos no vas a estar
Y pocket, porque va a faltar Moishe Abeja, tú has sentado ahí, o sea, el rey se va a sentar con toda su gente a hacer una comida, como la comida del rey, y vos no vas a estar en tu lugar. Porque ya sospechaban que el rey Shaul quería matarlo al rey David, toda una historia larga que ahora no viene al caso. El punto es que pequida significa una falta, algo que no está. Es decir, a través de Kisisas Roish Bnei Israel, a través de que eleves la cabeza del pueblo de Israel, es decir, que proyecte Moshe Rabbeinu la fe en el interior de cada uno, se anulan todos los asuntos indeseables. Lifikuteya. Cuando realmente la fe llene a cada uno de nosotros, entonces no va a haber Lifikuteya, no va a haber aquello que falte. Según la falta de cada uno de nosotros, que esto es lo que representa la palabra Lifikuteya, según la falta de cada Yehudí, que es lo que le falta en su fe, en su relación con Dios, Moshe Rabbeinu tiene que nutrir y llenar a esa persona de lo que a esa persona le falta. Esto es lo que representa la palabra Lifikuteya. Automáticamente, cuando de vuelta Moshe eleve a esa persona, llene a esa persona de fe, no va a tener Pekuteya, no va a tener faltas. Como encontramos también la misma idea, Metzarev lekesef vekur lezav, veish lefi ma'alalei. Dice el versículo en Mishlei, en 27, Metzarev lekesef. La plata, el metal plata, se funde para sacarle todas las escorias. Kur lezav, también el oro se funde en otro lugar. Kur se llama así, el lugar en donde se funde el oro. Y cada persona de acuerdo a su alabanza. ¿Qué significa esto? Que así como se funde Metzaref y Kur representan el recipiente en donde se funde la plata y el oro, por separado por supuesto, para sacarle la escoria. Así como el Metzaref y el Kur, ese recipiente con el calor, limpia el oro y la plata de todo tipo de escorias y desechos, de la misma manera, cada persona le fima haloloy, de acuerdo a su alabanza. ¿Qué significa? De acuerdo a la forma en que esta persona alaba a Dios en la tfila, en el rezo, así va a ser su refinamiento para quitar de sí mismo su escoria, su propia escoria. ¿Qué relación hay entre cómo se funde la plata y el oro para purificarlos con las alabanzas que una persona hace? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces Hasidus explica que en la tfila, el rezo, el Zohar dice, el momento del rezo es un momento de guerra. ¿Cuál es la guerra? Una guerra interior, para refinarse a sí mismo, para quitarse su propia escoria. Entonces, así como se funde la plata y el oro para sacarle la escoria, de la misma manera hay un refinamiento interior. ¿Y cómo te das cuenta cuán bueno fue ese refinamiento? De acuerdo a cuán bueno fue tu tfila, cuán bueno fue tu rezo. Ish lefima ala loy. No cada uno según su propia alabanza, según cómo uno alaba a Dios. Ahí va a ser el refinamiento de la persona. Y esto permite quitar incluso las escorias más sutiles, incluso los asuntos más sutiles. Por eso, en conexión con lo que dijimos anteriormente, cuando Moshe Rabbeinu eleve la cabeza de cada uno, o sea, lleve la emuna, la fe, nutra y sustente la fe en el interior de cada uno de nosotros, esto va a hacer quitar todas las escorias, va a quitar todas las cosas no deseables. Y esto es lo que decimos en el rezo, en Shmona Esra, en la Midah, Slach lono vino kijatanu, perdónanos, nuestro Padre, porque hemos pecado. Porque justamente después de toda la preparación del rezo, Psuke de Zimbra, los versos de alabanza, la preparación para los versos de alabanza propiamente dichos, las bendiciones antes de decir el Shema propiamente dicho, las tres bendiciones primeras de Shmona Esra, de la Midah, no importa toda la estructura del rezo ahora, después de toda una serie de textos que uno dice, entonces ahí uno siente incluso las escorias más sutiles, que no son como tiene que ser, entonces las quita. Recién después de estar frente al rey, por así decir, uno se da cuenta de lo bajo que está. Mientras uno está lejos del rey, uno piensa, wow, yo soy esto, el otro, etc. Pero cuando uno está frente al rey, ahí uno se da cuenta de quién es. Entonces lo mismo ocurre, el rey está comparando diferentes asuntos, lo mismo ocurre. ¿Por qué decimos, perdónanos Dios, etcétera, después de todo el rezo? Aparentemente es al revés. Primero uno tendría que decir, antes del rezo, perdónanos Dios por todo lo que hicimos. Y después rezamos, ¿no? Rezamos todo un texto largo y después se nos ocurre decir, perdónanos por todo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque justamente después de todo el rezo, o una parte del rezo, uno se da cuenta de quién es. Y ahí tiene que quitarse sus escorias. De la misma manera vamos a entender el versículo cuando eleves, quisisa, cuando cuentes. Lifikudeyem, de acuerdo a aquello que les falta, o esto va a generar, esa cuenta, esa elevación va a generar que no les falte nada.
Cuando el asunto de emuna, de fe, ilumina en lo más interior de la persona, entonces la persona siente incluso los asuntos más sutiles de lo sutil. Y a través de esto, esa falta, por el hecho de que la persona tiene cosas que no corresponden, eso le dificulta. Esto va a ser, cuando uno siente esas cosas, las va a querer quitar. Si uno no las siente, no las va a querer quitar. Una persona que ni se da cuenta que está sucio, no se va a querer bañar. Pero una persona que se da cuenta que está sucio, sale corriendo para bañarse. Todos los asuntos inadecuados van a ser quitados. No solamente los asuntos malos, sino incluso aquellos asuntos que son lo más sutil de lo sutil. Este es el primer capítulo. Segundo capítulo, continúa en el discurso el quinto Rebbe de Chabad para explicar otra parte del versículo. Ze itnu. Esto es lo que tiene que dar. ¿Cómo se logra toda esta elevación, todo este imbuir la fe en la persona, etcétera? A través de dar. Ze itnu. Esto es lo que tienen que dar. ¿Cuánto? Machzis shekel beshekel hakodesh. Medio shekel. Como dice la Parshas Kisisa. Tenemos que entender que es el asunto de medio shekel justamente, y por qué la Toira nos cuenta cuánto es un shekel completo, por cuánto hay que dar solamente medio shekel. ¿Por qué me decís cuánto es un shekel entero? Decime cuánto es medio shekel y ya está. ¿Cuánto tengo que dar? 10 geira. La Toira dice esrim geira shekel. 20 geira es un shekel y vos tenés que dar medio shekel. ¿Qué es esta especie de redundancia? Y también tenemos que entender por qué cada persona, independientemente de si era rico o pobre, tenía que dar medio shekel. Siempre una sola medida para todos. Aparentemente, si estamos hablando de dar dinero, el que tiene más, el que es rico, tiene que dar más. El que tiene menos, tiene que dar menos. No, todo el mundo da medio shekel. Y el asunto es, medio shekel son 10 geira, como explicamos. Geira es un número de una medida, nada más. 10 geira. Y esto indica las 10 cualidades del alma. Que cada alma del pueblo de Israel tiene 10 cualidades, 10 niveles, que son paralelos, por así decir, y se desprenden de las 10 sefirot elioines, las 10 emanaciones divinas, que no importa que son ahora, son expresiones divinas. De vuelta, desde esas expresiones divinas se desprenden las 10 cualidades en el alma de cada Yehudi. Y en este asunto, todas las almas son iguales. La estructura del alma es independiente de dónde surge ese alma, cuál es el nivel espiritual de ese alma. La estructura es siempre la misma. Por cuanto estas emanaciones divinas son 10, como dicen nuestros sabios en el Sefer Yetzira, 10 y no 9, 10 y no 11, entonces en cada alma del pueblo de Israel hay 10 niveles. Es decir, que también el alma, un alma que es un alma, esto es una cuestión técnica, simplemente es un alma baja, lo voy a decir como dice acá, en una cuestión extremadamente técnica, teórica, no importa la explicación de esto, realmente no hace el discurso. Pero el lenguaje es así, incluso un nefesh de Asía, un alma del mundo de Asía, un alma muy baja, un nivel espiritual extremadamente bajo, también tiene no menos de 10 niveles. E incluso un nivel espiritual extremadamente alto, el lenguaje es Neshama de Atzilus, un alma del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, su nivel espiritual muy alto, también no tiene más de 10 niveles. Entonces, si son todas las almas iguales, al final, ¿qué hace que un alma sea baja y la otra sea alta, elevada? La diferencia entre ellos es que los 10 niveles mismos, en esos 10 niveles hay diferentes formas, diferentes niveles. Vos podés tener jochme, sabiduría, pero no es lo mismo la sabiduría que contiene, por así decir, un estudiante de física de primer año, que la sabiduría del premio Nobel de física. Sabiduría lo mismo, es el mismo concepto de sabiduría. Y algo de sabiduría tiene porque el estudiante de física de primer año tiene más sabiduría que alguien que no sabe nada. ¿Ok? El concepto es el mismo, sabiduría, pero no podemos comparar el nivel de sabiduría del estudiante de primer año con el premio Nobel. Son dos asuntos diferentes. Pero es el mismo nombre. Entonces, en estos 10 niveles que todas las almas tienen, la estructura es siempre la misma, no importa el nivel espiritual de ese alma, bajo o elevado. En estos 10 niveles también hay formas y niveles, porque no es igual el nivel de los 10 niveles del alma. En un alma baja, nefesh de Asía, sea lo que fuera que quiere decir, un alma muy baja, no es igual que los 10 niveles del alma, las 10 fuerzas del alma de un alma de Atzilus, de un alma muy elevada. Al punto tal que ni siquiera hay comparación entre ellos. Y por lo tanto se llaman uno pobre, el que tiene el alma baja, y el otro se llama rico, el que tiene el alma alta. Tienen la misma estructura espiritual, pero evidentemente son diferentes niveles. Y sin embargo, todo el pueblo de Israel son iguales en que cada uno de ellos tiene 10 niveles en el alma.
Y la avoida, el trabajo, es que cada uno tiene que dar sus 10 niveles de alma, el medio shekel, de vuelta. Un shekel entero eran 20 geiras. Medio shekel son 10 geiras. Las 10 geiras son, de vuelta, geira es el nombre de una moneda, no importa. 10 geiras son como 10 pesos, 10 dólares. 10 geiras son los 10 potenciales del alma, las 10 fuerzas del alma. Vos tenés que dar tu medio shekel, tus 10 geiras. Y el otro tiene 10 geiras de un nivel extremadamente más elevado. El otro da en dólares, vos das en pesos. Ok. Explica el Rebbe, la void del servicio a Dios no es dar lo que el otro puede dar. El otro da en dólares, yo puedo dar en pesos, entonces no puedo hacer nada. De ninguna manera. La void del trabajo es que cada uno tiene que dar sus 10 capacidades a Dios. Es decir, que a pesar de que hay quien tiene 10 capacidades en un nivel muchísimo más elevado, en el ejemplo, el otro puede dar en dólares, yo doy en pesos. Y hay quien sus 10 cualidades son en un nivel extremadamente bajo. Sin embargo, Dios no pide sino según nuestra capacidad. Y exige de cada uno que dé sus 10 fuerzas del alma. Nadie te pidió que seas rico. Vos tenés que dar tu 100%. Puede ser que tu 100% sea ínfimo en comparación al 10% de tu vecino. Pero vos tenés que dar tu 100%. Sin embargo, el hecho de que cada uno de los Yehudim tiene que dar sus 10 capacidades, esto es solamente medio shekel. Un shekel eran 20 geiras, medio shekel son 10 geiras. Entonces tus 10 capacidades son medio shekel. Solo que a través de que cada uno da su medio shekel, es decir, que entrega a Dios todas sus capacidades, entonces de arriba le dan el otro medio shekel. ¿Qué significa esto? La explicación está escrito, Ivdu es Hashem besimcha. El versículo en los Salmos dice, en el Salmo 100, sirvan a Dios con alegría. ¿Ok? Hay que servir a Dios con alegría. Y este es un mandato para cada Yehudí sin excepción, que su servicio a Dios tiene que ser besimcha, con alegría. Y el asunto de la alegría es un fundamento en el servicio a Dios. Y como escribe Maimónides al final de las leyes de Lulav, no importa ahora qué es, que la alegría que se alegra a una persona cumpliendo una mitzvah y en el amor a Dios que Dios mandó a tener por él, es una avoida gdoila, es un gran trabajo, dice el Rambam, es algo muy importante. Y todo aquel que evita esta alegría, es apropiado cobrarse de él, Dios se va a ocupar de él. Como está escrito, por cuanto por cuanto no serviste a Dios tu Señor con alegría y con buen corazón. Es decir, que incluso cuando la persona tiene avoida, tiene servicio a Dios, pero le falta el concepto de alegría. El tipo cumple las mitzvot, estudia Torah, pero no está feliz, no está alegre. Le corresponde un grave castigo. Como si no hubiese hecho avoida. Como si no hubiese hecho servicio a Dios. Y esto es porque simja, porque la alegría es un fundamento en avoida. No es algo agregado, algo, bueno, un plus, qué sé yo, este tipo cumple mitzvot y además, ok, de vez en cuando tiene un poquito de alegría. No, es un fundamento de la avoida. Sin embargo, de acuerdo a esto tenemos que entender, otro versículo en los Salmos dice en el 97, Simchut tzadikim b'Hashem, que se alegren los tzadikim en Dios, los justos. Suena que el concepto de alegría es solamente para los justos. Por un lado me exigís Ivdu es Hashem besimcha, en general, sirvan a Dios con alegría, pero por el otro lado me decís quiénes son los que pueden tener alegría, Simchut tzadikim b'Hashem, los justos. Entonces, ¿qué querés de mí? La explicación es que hay dos niveles de alegría. Es decir, el concepto general de alegría es una avoida, es el servicio a Dios por amor a Dios. ¿Cómo se expresa alegría en el servicio a Dios? Cuando uno ama a Dios, cuando uno está contento con aquello que está haciendo y lo hace por amor al otro, entonces uno está feliz. Eso genera alegría en uno mismo y en el otro. Lo mismo se aplica a Dios exactamente. Y en el concepto de amor a Dios encontramos dos niveles. Hay un amor a Dios que es un amor al pitam vodas, un amor lógico, pensado, intelectual. Es decir, que la persona medita en la recompensa de una mitzvah, que es la mitzvah misma, schar mitzvah, mitzvah, es decir, la recompensa de una mitzvah es la unión con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión con Dios. Cuando uno medita en ¿qué gano yo por cumplir una mitzvah? ¿Qué busco yo al cumplir una mitzvah? ¿Unirme a Dios? Y efectivamente lo puedo hacer porque puedo cumplir la mitzvot. Entonces la persona siente lo preciado
y lo importante de Torah Mitzvahs. Y a través de esto sirve a Dios con alegría. Y esto es algo que tiene que ver con todo el pueblo de Israel. Cualquiera puede sentir lo preciado y lo importante de Torah Mitzvahs. Otra forma de verlo, otra idea es, un ejemplo sencillo, cuando uno sabe que está haciendo algo por una persona importante, entonces uno está contento. No importa ni siquiera qué es lo que hay que hacer, pero vos sabés que el que se va a beneficiar o la que se va a beneficiar de esto que estás haciendo es alguien importante, es alguien grande. Esto te genera alegría. Y más todavía cuando sabés que lo que vos estás haciendo va a generar alegría en la persona importante. Entonces te genera una alegría enorme. Es tu alegría más la alegría de Dios. Y por eso la avoida, el servicio a Dios, es con alegría. Y cuando falta simja, cuando falta alegría, no es una falta en un asunto particular, en un detalle, bueno, cumplió la mitzvah, le faltó alegría, no pasa nada. Sino que esto indica que falta todo el sentimiento de importancia y de preciado de lo que es Torah y Mitzvot. Porque no te das cuenta lo que estás haciendo, ni para quién lo estás haciendo. Si no estás contento es porque no sentís que Dios sea importante. Entonces no estás haciendo algo para alguien importante, automáticamente no tienes alegría. Y tampoco estás sintiendo que lo que estás haciendo es importante en sí mismo. Entonces tampoco te genera alegría. No es algo preciado esto que hago. Entonces, ¿qué alegría me va a generar? Si yo estoy limpiando el baño porque está todo sucio, etcétera, etcétera, ¿qué alegría voy a tener? Ninguna. Mirá, hay un olor terrible y es un asco, etcétera. Pero si vos sabés que estás limpiando el baño para el Rey de todos los reyes, esto es otra cosa. Es horrible igual, pero es para el Rey de los Reyes. Y más aún, cuando la cuestión no es limpiar el baño, cuando la cuestión es contar perlas, si vos entendés lo preciado de lo que estás haciendo y lo estás haciendo para el Rey de todos los Reyes, esto genera una alegría enorme en vos y en el Rey. Esto es lo que se llama amor a Dios, al pitam vodas. De acuerdo a la lógica, entender el asunto, apreciar el asunto. Es un nivel de amor a Dios. Pero hay un nivel de amor a Dios que trasciende la lógica. Este nivel de amor a Dios no es como el amor a Dios de acuerdo a lo intelectual, a lo lógico, que forzosamente cuando uno entiende lo que hace, busca algo. Uno ama a Dios, ¿por qué? Porque es el Rey de todos los reyes, porque me voy a unir a Él, porque Él va a estar contento con lo que yo haga, porque esto que estoy haciendo es importante, y esto genera que Dios esté contento y yo puedo estar contento. Hay lo que se llama en hebreo un mevukash. Hay una búsqueda específica en el amor a Dios de acuerdo a la lógica que explicamos anteriormente. Pero en el amor a Dios que trasciende la lógica, este amor no tiene ningún mevukash. No tiene algo que uno busca. Es como dicen nuestros sabios en la Mishnah en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres. No sean como los sirvientes que sirven al maestro en aras de recibir recompensa, sino que sean como los sirvientes que sirven al maestro, no en aras de recibir recompensa. No estás buscando nada. No estás buscando una recompensa. Servís por servicio. Porque hay que servir. Como explica en el Tanya, al respecto de Bnei Aliyah, las personas que son a un nivel espiritual extremadamente elevado, que su servicio a Dios no es para apegarse a Dios. Antes dijimos, Har mitzvah, mitzvah. La recompensa de una mitzvah, es la unión a Dios. Eso es algo que uno está buscando cuando cumple la mitzvah. Y está bien, es un nivel de alegría, todo lo que quieras. Un nivel de amor a Dios y un nivel de alegría. Pero acá estamos en un nivel superior. Ni siquiera está buscando apegarse a Dios. Ni siquiera piensa en cuál es la recompensa de la mitzvah, la unión a Dios. Ni eso está pensando. Y tampoco sirve a Dios para saciar su sed, la sed de su alma que está sedienta por Dios, de ninguna manera. Sino que como dice en el Tikkunim Zohar, que es un Chosid, que es un hombre piadoso, el que tiene piedad con Dios. Imkandilei, con su creador. Sirva al creador porque esto es lo que él quiere, no porque yo busque algo. Solamente la persona busca unir a Dios con su presencia en este mundo, proyectar a Dios en el mundo, porque esto es lo que él quiere. De ir a Betachtoy, ninguna morada en este mundo, etc. Y sobre esto está escrito Simchu tzadikim b'Hashem. Este es el segundo nivel de alegría, que se alegren los tzadikim, los justos en Dios. Pero cuando hablamos de Dios, la palabra Dios en el castellano significa el Todopoderoso, todo lo que quieras. Pero cuando uno va a los versículos mucho más profundos, la palabra Dios se queda corta. El versículo en Salmos dice Simchu tzadikim ba'avaye. Avaye es una palabra,
sin significado, que representa el nombre inefable de Dios. De 4 letras, el tetragramatón, Yud, Kei, Vav, Kei, etc. Cuando la Toira habla de la alegría de los tzadikim, de los justos, que es una alegría que trasciende las barreras, trasciende la lógica, no busca nada, etc. Ahí dice, Simchut tzadikim ba'avaye. Que se alegren los tzadikim en el nombre superior, digamos, de Dios. Que esto es una alegría que proviene de un amor que trasciende la lógica. Y esto te lo dan de arriba, por así decir. Y tu alegría, que te dan acá abajo, es la alegría de Dios. Él está feliz, y esto genera que uno esté feliz. Y esto no tiene una relación con todas las personas, porque no todos son tzadikim, sino que solamente los tzadikim, los justos, y esto es un regalo que viene de arriba. Entonces ahí tenemos 2 niveles de amor a Dios. Un nivel que está relacionado con cada uno de nosotros. Cualquier persona que tenga cerebro en su cabeza puede meditar en la grandeza de Dios y generar amor a Dios en su corazón. Y esto va a generar alegría en su servicio a Dios. Y es un fundamento del servicio a Dios. Pero los tzadikim, los justos, están en un nivel superior. Que ellos reciben de arriba, por así decirlo, una alegría muy particular, por cuanto su amor a Dios trasciende todo tipo de lógicas. No busca ningún beneficio de ningún tipo. Hasta acá, todo lo que está escrito en los discursos anteriores, del Rebbe anterior y del quinto Rebbe también. Y ahora viene una novedad del Rebbe. De acuerdo a esto, podemos decir, y el Rebbe pone Bederech Hefshar, quizás, podemos decir, lo que para el Rebbe es quizás, para nosotros es obviamente así, que este concepto explicado es también lo que está escrito al respecto del versículo del Salmos, Shivisi Hashem lenegdi somit. Literalmente, te pongo Dios frente a mí siempre. Y el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, explica, y eso está en el libro de Tzavas Rivash, el testamento, que en realidad no lo escribió el Baal Shem Tov, es toda una historia que no viene ahora al caso, el testamento del Baal Shem Tov, la palabra Shivisi, te pongo, viene de la palabra Ishtavus, Shavé, es todo igual. Es decir, que todos los asuntos tienen que ser iguales para la persona. Servir a Dios, no ser, en el servicio a Dios, las alegrías que vienen de arriba, las que no son tan alegrías que vienen de arriba, es todo llave, es todo igual para mí. Alegrías, sufrimientos, es todo lo mismo. Shivisi. Por cuanto Dios está frente a mí siempre, que esto viene, este sentimiento de que es todo igual, viene de un servicio a Dios que trasciende totalmente la lógica. Porque en el mundo de la lógica, escúchame, las cosas buenas son buenas, las cosas malas no son buenas, son malas. Pero en el mundo de trascender la lógica, es todo igual. Viene de Dios, es bueno. Porque cuando el servicio a Dios es de acuerdo a la lógica, entonces hay algo que uno está buscando y automáticamente ya no es todo igual. Porque o obtenés lo que buscas o no. ¿Sentís o no sentís? ¿Estás alegre o no estás alegre? ¿Estás pasando bien o no lo estás pasando bien? No es todo igual. Hay una lógica detrás. Hay un porqué. Hay algo que uno está buscando. Pero cuando el servicio a Dios trasciende la lógica y no hay nada que uno esté buscando, entonces todos los asuntos son iguales para uno. Si yo no tengo ninguna expectativa, nunca me voy a desilusionar. Y por eso se hace el servicio a Dios. Este es el servicio a Dios de Mesiras Nefesh. Entregar la vida por Dios. Por cuanto no le importa nada absolutamente, no hay nada que uno esté buscando, sino que solamente cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Rebbe comparó todo lo que explicamos anteriormente con una enseñanza de Baal Shem Tov, Shivisi Hashem lenegdi somit. Te pongo a Dios frente a mí siempre. De acuerdo a esto vamos a entender el asunto del segundo medio shekel. Hasta ahora solamente hablamos del medio shekel que uno pone. Entregate a Dios, entrega tú 100% a Dios, no importa lo que los otros hacen. Vos entregate completamente a Dios. Mesiras Nefesh, entrega tu vida. Trascende tus barreras. ¿Y qué es el otro medio shekel? ¿Qué hace que sea un shekel completo? Que después de que la persona sirve a Dios con sus 10 capacidades, que es su propio medio shekel, en el servicio a Dios, de acuerdo a la lógica, meditas y pensás y desarrollás amor a Dios, etcétera, etcétera, entonces te dan de arriba, en forma de regalo, el otro medio shekel. Es decir, que te corresponde la virtud de Simchut Tzadikim Bashem. Te corresponde incluso a ese versículo que habla de los tzadikim, de los justos. Cuando vos haces tu 100%, das tu medio shekel, Dios te va a dar el otro medio shekel. Por eso la Toira dice, ¿cuánto es un shekel? Hay 20 geira en un shekel. No alcanza con decir que medio shekel es 10 geira. Ese es el punto. Porque entonces hubiésemos dicho, mira, vos das todo tu ser a Dios y ya está. Terminó ahí la ecuación. No. Un shekel son 20 geira. Vos tenés que dar medio shekel. El otro medio shekel lo pone Dios.
que este es el concepto del amor a Dios y la alegría en el servicio a Dios que trasciende las barreras. Y efectivamente está escrito, Ve'amech kulam tzadikim, y tu pueblo son todos justos. Y uno va a decir, esto es solamente para los justos, esto es lo que dijimos anteriormente. Cada uno de nosotros tiene una expresión de tzadik, de ser un justo también. Uno puede llegar a este nivel a través del amor a Dios y la alegría en el servicio a Dios, de acuerdo a la lógica. Vos haces tu medio shekel, haces tu parte. Y a través de esto te van a dar de arriba el amor a Dios y la alegría suprema. Y esta también es la diferencia entre los dos medios shekel. El medio shekel primero, es decir, el primer medio shekel, que cada uno da sus 10 capacidades. Hay diferencias entre un rico y un pobre, como dijimos anteriormente. Mi medio shekel es de un alma muy baja. El medio shekel del otro es de un alma muy elevada, ¿ok? Hay diferencias. No somos todos iguales. Pero el medio shekel segundo, que trasciende totalmente la lógica, este medio shekel es riqueza absoluta. Somos todos ricos en este sentido. Todos absolutamente ricos. Este fue el tercer capítulo. Cuarto. Y esto es lo que significa el versículo de Parshas Kisisas Rosh Ben Israel Lifekudeyem, cuando cuentes o cuando eleves la cabeza del pueblo de Israel, Lifekudeyem, de acuerdo a sus números, como explicamos anteriormente, Zeitnu, ¿cómo lo haces? Esto es lo que hay que dar. Machzis shekel, medio shekel. Es decir, que el comienzo de todos los asuntos es la elevación de la cabeza que hace Moshe Rabbeinu. Esto es lo que hace Moshe. Y como dicen en Zohar, de Moshe hay una proyección de Moshe en cada generación, que es el Rebbe, por supuesto, que ese Moshe proyecta la fe en lo más interior y profundo de cada uno de nosotros, y a través de esto, que se genera dificultad, es decir, se anula todo aquello que faltaba. Cuando falte algo, de vuelta, quizás cuando Moshe Rabbeinu Sisas, Rosh Ben Israel, él proyecte, inyecte la fe y nutra la fe y sostenga la fe en cada uno de nosotros, esto va a generar que se anulen todas las faltas y todas las escorias que cada uno de nosotros tenga, incluso las escorias más sutiles. Y también este asunto de Zeitnu, esto es lo que tiene que dar medio shekel, es decir, que entregar el primer medio shekel, es decir, Mesiras Nefesh, cuando uno entrega sus 10 capacidades a Dios, esto genera Zeitnu, esto genera que también el segundo medio shekel venga en forma de regalo. Es decir, Dios le da el medio shekel que Él pone a todo aquel que da su propio medio shekel. Cuando sea Zeitnu, cuando vos des tu medio shekel, entonces Dios va a dar, por así decir, su medio shekel. Su medio shekel. Y por eso el versículo sigue diciendo, Zeitnu, con la oibra la pikudim. A la Pekudim, cada uno que pasa por las cuentas, dice como 3 veces cuentas, cuando cuentes según sus cuentas, con la Ibra la Pekudim, todo aquel que pase por las cuentas. El segundo cuentas, entiendo yo, que está hablando de que cuando cada uno pase por sus propias cuentas, llene y complete todo aquello que le falta y se quite sus escorias, entonces Dios te va a dar su medio shekel, de él. El segundo medio shekel en forma de regalo. Es decir, el servicio a Dios que trasciende la lógica y que es el concepto de que todos los servicios a Dios son iguales. Mesiras Nefesh, la persona se entrega totalmente a Dios y es igual qué es lo que tenés que hacer, si limpiar el baño todo sucio o si contar perlas. Ishtabus, Shivisi Hashem lenegdisam, es todo igual. Te pongo a Dios frente a mí siempre. Y por eso este asunto del segundo medio shekel tiene que ver con cada Yehudí sin excepción, porque Moshe Rabbeinu es el pastor de cada uno de nosotros. Y en particular al respecto de Hasidim, que por cuanto estamos apegados, muy cercanos al Moshe Rabbeinu de nuestra generación, el Rebbe dice que es mi suegro el Rebbe anterior y nosotros decimos que es el Rebbe. Uno está apegado al Rebbe, entonces el Rebbe es el que nos despierta a cada uno de nosotros y podemos sentir este asunto de Ishtabus, que es todo igual, y el servicio a Dios de Mesiras Nefesh, de entregar la vida por Dios. Y podríamos decir que a través de que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, dijo este Maimar, dijo este discurso, se proyecta la fuerza a cada uno de nosotros para que podamos servir a Dios efectivamente, trascendiendo la lógica, que podamos hacer el segundo shekel, segundo medio shekel, o sea, podamos recibir el segundo medio shekel. Y esta proyección no solamente fue para la época, la era, digamos, del quinto Rebbe de Chabad, sino que en todos los momentos. Y por eso, cuando el Rebbe anterior dijo su discurso, en el año 1927, Tafresh Peizain, basado en el discurso del Rebbe anterior, ¿qué hizo del Rebbe de Rashab? Quiero decir, el Rebbe anterior dijo su discurso basado en el discurso de su padre, el quinto Rebbe,
Y en ese discurso se habla de Mesiras Nefesh, de entregar la vida por Dios, como era de acuerdo a su época. Y esto lo digo yo, no está en el Maimar, a través de que el Rebbe dijo en su época, este discurso basado en el discurso del Rebbe anterior, que está basado en el discurso del quinto Rebbe, el Rebbe proyectó este asunto en cada uno de nosotros, en nuestro interior. De la misma manera, este discurso, este Maimar, tiene que despertar y generar en todas las épocas, para todos los Yehudim, sin excepción, y en particular con los Hasidim, el asunto de que sea todo igual. Limpiar el baño, contar las perlas, los sufrimientos, las alegrías. Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios y no considerarse a sí mismo en absoluto, sino estar entregado totalmente a la voluntad divina, con entrega absoluta a Mesiras Nefesh. Y cuando cada uno de nosotros genere este asunto en sí mismo, va a ser suficiente. Va a ser suficiente decir que vamos a cumplir la obligación de Mesiras Nefesh en potencial, es decir, no vamos a necesitar en la práctica entregar nuestras vidas por Dios, sino que con el hecho de tener la actitud, el deseo, el movimiento de estar listo para entregar la vida por Dios, que esto sea suficiente y no sea necesario entregar la vida por Dios en la práctica. Entre paréntesis, en la generación del Rebbe anterior, los Hasidim en Rusia, la Rusia comunista, persiguió, masacró, etcétera, el judaísmo en Rusia. Entonces era necesario entregar la vida por Dios literalmente. Hoy en día es otro el concepto del Mesiras Nefesh. Entregar la voluntad a Dios, entregarse uno mismo a Dios en todos los asuntos de la vida, pensar en Dios, ok, es diferente. Pero lo que está haciendo el Rebbe es proyectar esta energía desde el quinto Rebbe, pasando por el sexto Rebbe, para nuestra generación. Quinto y último capítulo. Y podemos vincular este asunto con Purim Katan, con el pequeño Purim, que ya expliqué al comienzo. Purim Katan significa en el mes de Adar, Rishon, en el primer Adar, en los años que tienen 2 meses de Adar, 14 y 15 de Adar. Rishon, del primer Adar, se llama Purim Katan, el pequeño Purim. Cuando fue dicho el discurso del Rebbe anterior, en este día de Purim Katan está enfatizado el asunto de Toiv Leiv Mishte Tomit. Como dice en Mishlei, una persona de buen corazón siempre está alegre. Mishte Tomit, siempre está de fiesta. Ese es el concepto de Purim Katan. ¿De dónde salió este concepto? Porque el Ramó, Moishe Serle, es uno de los más grandes legisladores de la historia de nuestro pueblo, escribe en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, al final de las leyes del Orachaim, de la primera parte del Código de Ley Judía, donde se habla de Purim Katan, él termina con esta frase: Toiv Leiv Mishte Tomit. Una persona que está alegre siempre, de buen corazón, siempre está alegre. Esto es un mandato, por así decir. Y con el mandato viene la fuerza para que siempre estemos alegres. Y dice el Talmud sobre esto: Toiv Leiv Mishte Tomit. ¿Quién es una persona de buen corazón que siempre está alegre? Es Daito y Rejava. Es una persona que tiene amplia capacidad intelectual. Y el asunto es que cuando la persona tiene una amplia capacidad intelectual, que es el concepto de la riqueza que trasciende las barreras del intelecto, como hablamos anteriormente, el concepto de riqueza, el segundo shekel, etcétera, segundo medio shekel, es decir, uno sirve a Dios sin buscar nada. Y entonces ahí todos los asuntos son iguales, porque no hay expectativas, entonces no hay tampoco desilusiones. Y por este asunto de que todo igual, entonces Mishte Tomit, Tomit Besimcha, uno siempre está alegre. Que este es el concepto de Toiv Leiv Mishte Tomit. Una persona de buen corazón siempre está alegre, porque tiene amplitud intelectual, es decir, sirve a Dios sin una búsqueda personal de beneficio personal. Y de la misma manera, respecto de la entrega a Dios, Mesiras Nefesh, como fue explicado anteriormente, cuando la persona está en un movimiento de Mesiras Nefesh, no está listo para entregar su vida por Dios, entonces se anulan todos los impedimentos y todas las dificultades, y no es necesario en la práctica entregar la vida por Dios, sino que Toiv Leiv Mishte Tomit, buen corazón, siempre alegre. Es decir, que Tomid, siempre, en todos los momentos, la persona tiene que ser Toiv Leiv, tener buen corazón, por cuanto a través del servicio a Dios de Mesiras Nefesh, estar listo para entregar la vida por Dios, se quitan todos los impedimentos y se proyectan todos los asuntos Betoiv Anire Benigle, en forma buena, en forma revelada y clara, aquí abajo en este mundo físico, y no solamente cosas buenas que Dios dice que es bueno, pero nosotros lo sufrimos, no. Toiv Anire Benigle, cosas buenas en forma revelada. Entonces, este es el final del discurso. En este discurso el Rebbe explicó que es Moishe Rabbeinu el que eleva e inyecta emuna, fe en cada uno de nosotros. Cuando esa fe está en nuestro interior, somos capaces de reconocer nuestras propias escorias, incluso las más finas. Y esto es lo que genera que podamos
quitarnos esas escorias y servir a Dios con alegría. Y en alegría hay dos niveles, el nivel intelectual y el nivel superior, que es el segundo medio shekel. El nivel intelectual es cuando uno da su propio medio shekel a Dios, pero para que sea un shekel completo hay que llegar al próximo nivel, que esto es un regalo de Dios. Cuando uno da el 100% de lo que uno puede dar, Dios da su regalo. Y esto está relacionado no solamente con el concepto de medio shekel, sino que incluso Toiv Leiv Mishte-Tomid está relacionado con que la persona constantemente, todos los asuntos son iguales, entonces siempre está de buen corazón y con alegría en el servicio a Dios.